No soy una persona supersticiosa, pero hay algo en ese bosque que me ha atormentado durante años. Algo que vive en una cueva, un lugar que la gente del pueblo evita mencionar. Casi nadie sabe su ubicación exacta y quienes la conocen prefieren callar o alejarse a toda costa. Yo, sin embargo, tenía una mezcla de curiosidad y obstinación que no me dejaba en paz. Desde niño, escuché rumores de desapariciones misteriosas de personas que se habían aventurado en el bosque y nunca regresaron. Había un patrón claro, siempre era cerca de la colina oeste, donde se dice que está la entrada de la cueva. Años después, me convertí en guardabosques del área, y aunque todos me aconsejaron no ir por esa parte del bosque, no pude resistir el deseo de desentrañar el misterio. Era un día de octubre, justo cuando el frío comenzaba a hacer que el aire se sintiera denso y la luz, en lugar de iluminar, parecía oscurecer el bosque. Me preparé y decidí que ese sería el día en que encontraría la cueva. Caminé durante horas, siguiendo un sendero olvidado que se perdía entre los árboles. El silencio era tan pesado que podía escuchar cada uno de mis pasos, crujir las hojas secas bajo mis botas y mi respiración nerviosa. Sentía que alguien, o algo, me observaba desde la penumbra. Pero no me detuve. Después de un rato, llegué a una pequeña elevación que descendía hasta una grieta en el suelo. Era apenas visible, y si no hubiera sabido qué buscar, jamás la habría encontrado. El agujero era estrecho, como una boca de sombra en medio del suelo cubierto de musgo y raíces entrelazadas. Entré despacio, con la linterna en mano, y noté que el aire olía a humedad y podredumbre. Algo ahí dentro estaba muerto, o esperando morir. Mis pasos resonaban en las paredes de piedra. La cueva era más grande de lo que imaginé, y cuanto más avanzaba, más sentía que el aire se volvía denso, casi pesado. No tardé en notar extrañas marcas en las paredes. Eran líneas y garabatos que parecían hechos con garras, algunos se extendían en patrones caóticos, mientras que otros parecían rostros. O lo que quedaba de ellos. Era como si algo o alguien hubiera dejado esos rostros allí como advertencias. A lo lejos, escuché un susurro. No era el eco de mis pasos ni el sonido del viento que a veces entraba en las cuevas. Era un susurro real, gutural, que venía de más adelante. Algo dentro de mí decía que debía dar media vuelta, que no debía continuar. Pero, de nuevo, esa maldita curiosidad se impuso, y continué, sintiendo como el miedo se me enroscaba en el estómago. Finalmente, llegué a una cámara más amplia. La luz de mi linterna cayó sobre lo que parecía una especie de altar. Sobre él, había huesos, y algo más. En el suelo, entre restos de hojas secas y fragmentos de piel, vi una figura. Era una criatura encorvada, de piel grisácea, con brazos largos y delgados, y unos ojos que brillaban con un odio antinatural. Estaba despierta. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura alzó la cabeza y me miró directamente. Un escalofrío helado me recorrió el cuerpo y mis piernas se paralizaron. Sus ojos eran como pozos negros, carentes de alma. Su boca, de dientes puntiagudos y afilados, se extendía más de lo que parecía posible. Emitió un gruñido bajo y gutural que resonó por toda la cueva. Salí corriendo, tropezando y apenas manteniéndome en pie. Podía oír su respiración detrás de mí, cada vez más cerca, como si me estuviera oliendo, cazando. Logré salir de la cueva, pero el pánico no se fue. Sentía que había despertado algo que ahora sabía quién era yo y que no me dejaría ir tan fácilmente. No pude dormir después de esa noche.
cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros, esa boca llena de dientes afilados y escuchaba ese gruñido que resonaba en mi mente como un eco eterno. Pasé el día en un estado de vigilia, sin saber si aquello que había visto era real o un producto de mi propia mente. Pero algo en mi interior sabía la verdad, había despertado algo en esa cueva, y ahora me vigilaba, como yo había hecho con ella. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché un susurro familiar en el aire. La misma voz gutural que me había seguido en la cueva. Abrí los ojos y, al mirar hacia la ventana, la vi. Estaba ahí, de pie en el bosque, mirándome desde la penumbra. No se movía, pero sus ojos brillaban intensamente, como dos brasas que se clavaban en mí. No aguanté más. Salí de la casa y corrí al bosque, con una mezcla de ira, terror y desesperación. Sabía que no podía seguir viviendo así, que no podía pasar cada día sintiéndome acechado por esa presencia oscura. Volví a la cueva al amanecer. Algo en mí sabía que ese sería mi último viaje. No sabía si regresaría, y en realidad, no me importaba. Entré con la linterna apagada, sintiendo el eco de mis pasos, dejándome envolver por la oscuridad. Allí estaba la criatura, esperándome. Parecía más grande, más imponente. Esta vez, sin embargo, no huí. Me planté frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Sentí que, de alguna manera, comprendía mi desafío, que podía ver mi decisión. La criatura dio un paso hacia mí, y en ese instante, supe que no había forma de escapar. Pero también comprendí algo más profundo, aquel ser no era simplemente un monstruo. Era una manifestación de mi propia oscuridad, de mi curiosidad obsesiva y de mi falta de respeto por los límites. Había pasado toda mi vida buscando respuestas, sin detenerme a pensar en las consecuencias. Y ahora, el bosque me enseñaba una lección sobre el precio de esa ambición. Justo cuando la criatura alzaba su brazo huesudo, susurré una última frase: no todos los misterios deben ser resueltos. En ese momento, su cuerpo se deshizo en sombras, como si mi aceptación y arrepentimiento hubieran roto el hechizo que la mantenía atada a mí. La cueva se vació, y el silencio volvió al bosque. Nunca más volví a ver a la criatura. Pero la experiencia dejó una marca en mí, una advertencia silenciosa. Entendí que no todas las preguntas necesitan una respuesta y que a veces, buscar lo desconocido puede llevarnos a desatar nuestras propias sombras. En aquel bosque, aprendí que algunos secretos son mejor dejarlos dormir en paz.